quiero compartir la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto esta mañana en mi corazón compartirle. Estoy seguro que el Señor tiene algo maravilloso para nosotros. Pueden pasar, mis hermanos, también. Acompañen por favor al Evangelio de Juan capítulo 6, versículo número 50 en adelante. El tema que quiero compartirle esta mañana es comidas espirituales. Comidas espirituales es el tema que quiero ministrar esta mañana y que quiero que hoy sea impartido a cada uno de nosotros. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Mire la declaración que hace Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos esta bendita mañana, Señor, para que el rema de tu palabra, Señor, encuentre cabida en nuestros corazones. Gracias, Señor, por convocarnos, Señor, en este primer servicio, Padre, para sentarnos a la mesa contigo, Señor, para ser convocados, Señor, y poder degustar de este manjar, de esta comida, Señor amado, espiritual, Señor, que estoy seguro tiene una trascendencia tremenda, Padre, en nuestras vidas. Gracias porque durante todo este año tú has sido propicio con nosotros. Mes a mes nos has traído, Señor, para degustar, para compartir con nosotros este pan y esta copa. Señor, gracias porque estamos a punto de concluir un año cronos, pero también rodeado de tu kairos. Gracias, Señor. Mi Dios, oro para que esta mañana cuerpos sean fortalecidos, revitalizados, Señor. Almas también sean hoy fortalecidas, Señor, y todo cansancio, todo desánimo, todo lo que, Señor, el enemigo haya querido traer en contra, Señor, de tus hijos, hoy, esta mañana, sea cambiado en el nombre de Jesucristo por fortaleza que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse por un segundito. Hay algo tremendamente relevante durante toda la escritura, y es el tema de la comida. Fíjese que pareciera ser que la comida, el término, la palabra o el concepto de la comida pareciera ser algo natural, ordinario, o algo que no tiene que ver con lo espiritual. Pero fíjese que cuando usted ve la Biblia, se da cuenta que desde el principio lo que comemos afecta más allá de lo natural al ser humano. Por ejemplo, hermano, mire qué tremendo que cuando el Señor hace al hombre y lo pone en el huerto, la única cosa que le pidió fue que no comiera. Fíjese qué tremendo, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso fue lo único que le dijo: de todo árbol podrás comer menos de ese. Pero oiga cómo el Señor le dice al hombre: porque el día que de él comieres
ciertamente morirás. O sea que el comer de algo iba a tener una trascendencia espiritual tremenda. O sea que usted puede ver que la comida, entonces, hay comidas que tienen trascendencias espirituales. También usted mira, hermano, que Daniel llegó a Babilonia cautivo, y él, dice la Biblia, que se propuso en su corazón no contaminarse ¿con qué? Con la comida del rey. O sea que también Daniel tuvo el discernimiento de entender que la comida que venía de la mesa del rey podía contaminar no su cuerpo, sino todo su ser. Él no quería contaminarse espiritualmente con la comida que venía de la mesa del rey. Y a consecuencia de que Daniel hizo esa propuesta en su corazón, dice la Biblia que el Señor lo bendijo con sabiduría, lo bendijo, hermano, más que a todos los demás. También veo, hermano, que un hombre llamado Esaú perdió la primogenitura por una comida. Así que imagínense qué implicaciones más tremendas hay en las comidas espirituales. Esaú, que dice que estaba cansado, dice que vio el potaje que había hecho su hermano y no le importó perder la primogenitura por un plato de lentejas. Y también veo, hermano, que cuando el pueblo del Señor estaba en Egipto, mire qué tremendo, antes de salir a libertad tuvieron que comerse un cordero, porque la comida, ese cordero que estaban comiendo, no era para satisfacer el hambre natural, sino que era una figura lo que estaban haciendo en ese momento. Al comerse ese cordero y poner la sangre de ese cordero sobre los dinteles de las puertas, estaban, hermano, declarando y estaban marcando sus casas, señalando sus casas, para que el destructor pasara de largo y no tocara sus hogares. Imagínense, por medio de una comida ellos fueron libres de la esclavitud, y esa comida se convirtió después en la celebración de la Pascua, que el pueblo judío, hermano, celebraba todos los años. Pero eso era una sombra nada más de lo que había de venir, porque aquel cordero que comieron en las casas de los israelitas en Egipto solo era la figura, el anuncio de que un cordero iba a venir más adelante, no para cubrir, no para tapar, sino para quitar el pecado del mundo. ¿Está conmigo acá? Ahora, eso me enseña entonces que hay comidas que impactan la vida espiritual o que tienen trascendencia más allá de lo natural. Por ejemplo, yo no sé qué desayunó usted esta mañana, y posiblemente lo que usted desayunó solo tuvo implicación en su cuerpo natural. Es decir, ese desayuno le sirvió a usted para tener fuerza esta mañana, pero una fuerza física nada más. Ese alimento que esta mañana usted probó solo tuvo incidencia en su cuerpo físico, pero hay comidas espirituales que además del cuerpo físico bendicen y fortalecen el cuerpo espiritual. ¿Está conmigo acá? Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 8 y verso 3, dice la palabra del Señor: y te afligió y te hizo tener hambre. Oiga, aquí está hablando de un hambre natural. Y luego dice: y te sustentó ¿con qué? Con maná. Y ahí viene y dice: comida que tú o que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Ahora, ¿cuál era el propósito? Oiga, esa comida no solamente tenía el propósito de saciar el hambre natural, sino que el Señor, con una comida que bajó del cielo, porque el maná venía de arriba, era un pan de príncipes, dice la palabra, un pan, hermanos, que ellos nunca habían comido, ni ellos ni sus padres. Pero esa comida iba a tener una implicación espiritual,
porque el propósito de esa comida no era solamente quitarles el hambre, sino enseñarles algo. ¿Y qué es lo que les estaba enseñando? Que no solo de pan vivirá el hombre. Mire qué tremendo. Sino que, oiga, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que ese maná que ellos recogían todos los días no solamente tenía la función de quitarles el hambre, sino que cada mañana, cuando ellos salían a recoger el maná, cuando veían que el maná estaba ahí en el suelo, ellos tenían que recordar que era Dios quien les mandaba el alimento, que ese alimento ellos no habían trabajado para recibirlo. Imagínense, hermano, qué tremenda enseñanza. Ellos no habían trabajado por un salario, no habían ido, hermano, a hacer ningún negocio para comprar ese pan, porque ese pan no se compraba, ese pan se recibía de arriba. Ese pan era el sustento que Dios les daba. Ese pan era un mensaje de Dios que les decía: no solo del pan que ustedes conocen puede vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Esa enseñanza nos ha llegado a nosotros también, porque ahora entendemos que no solo vivimos de lo que se pone sobre una mesa, también podemos vivir de una palabra, también podemos vivir de lo que sale de la boca del Señor. ¿Cuántos alguna vez han sido sustentados por una palabra de Dios? Porque hay momentos que lo que tú necesitas no es $1 de pan. Hay momentos que tienes ese $1 de pan en tu casa, pero no es eso lo que necesitas en ese momento, porque tu vida en ese momento específico no está desfalleciendo porque le falte un pedazo de pan o un pedazo de pollo o un pedazo de carne. Eso lo tienes. Lo que te hace falta en ese momento es otra cosa. A lo mejor una palabra de ánimo, a lo mejor una palabra de restauración, a lo mejor una palabra que te diga, que te venga de parte de Dios y te diga: no temas, tu casa no se va a perder, no temas, yo te voy a sacar adelante. Por eso cuando usted entra por esas puertas, usted viene con hambre, pero no hambre ni de pan dulce ni de pan francés, sino hambre de pan que viene de la presencia del Señor. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, no solo de pan viviré yo, sino de todo lo que sale de tu boca puedo vivir. Así que entiendo que hay comidas que tienen una trascendencia mayor que la comida que usted y yo conocemos. Por ejemplo, en Juan capítulo 4 verso 31, mire lo que dijo Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y mire qué impresionante, porque Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Han de haber dicho los discípulos: y que pidió algo para llevar. ¿Le habrán traído algún pedido? ¿Será que ya comió y no nos dimos cuenta? Pero oiga, Jesús les dijo: mi comida, oiga, ahí aparece otro tipo de comida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire, interesante esto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo que les está diciendo es: señores, ustedes solo conocen la comida natural. Lo único que ustedes entienden por comida es lo que pueden comprar en un lugar, en un restaurante, o lo que pueden servir en una mesa. Pero hay una comida que yo tengo, les dijo Jesús, que ustedes no saben. Mire al que está a la par y dígale: esa comida es servirle a Dios. Lo que estaba diciendo Jesús en ese momento, ¿sabe qué es? Señores,
Mi comida, lo que a mí me sustenta, lo que me deleita, lo que me nutre, lo que me mantiene, no es comer comida natural, sino que es hacer la voluntad de mi Padre. Mientras ustedes se fueron a comprar comida porque no aguantaban el hambre, yo me quedé trabajando, yo me quedé evangelizando, yo me quedé hablándole a esta mujer acerca del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ustedes están conectados con lo natural, pero yo estoy conectado con lo espiritual. Yo no sé si habrá gente esta mañana que se quiere conectar con una comida diferente, con una comida mejor. Imagínense Jesús diciendo: ¿saben qué? Yo ya logré trascender de la necesidad de mi cuerpo por comer a la necesidad de mi espíritu por comer. Así que así como come tu cuerpo natural, también tu cuerpo espiritual necesita comida. Pero la comida para el cuerpo espiritual es diferente, no es la misma. No lo puedes alimentar, hermano, con la comida que tú recibes 3 veces al día o 5 veces al día, sino que necesitas una comida que el hombre natural no sabe, no conoce. Por eso para muchos de los que estamos aquí no nos entienden las demás personas. ¿Por qué en momentos donde otros deciden estar en otro lado, tú decides estar en la casa del Señor? ¿Por qué será, hermanos, que cuando otros encuentran el tiempo para irse a otra parte, usted decide venir a la casa de Dios a escuchar una palabra, a servirle a Dios, a estar en la presencia? ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor usted ya descubrió que hay una comida que otros no saben, una comida que tiene mayor relevancia, mayor trascendencia, una comida que nutre no el cuerpo, sino el alma y el espíritu del hombre. Génesis capítulo 14, mire esto: comidas espirituales que tienen una repercusión más allá de nuestro cuerpo. Fíjese que toda comida natural repercute de manera positiva o negativa en el cuerpo. Dependiendo de lo que comemos, así nuestro cuerpo es nutrido o desnutrido. Porque hay alimentos que nutren y hay alimentos que dañan. Entonces, así también es en lo espiritual. Hay alimentos, comidas espirituales que Dios provee para que usted y yo, hermano, tengamos o recibamos una repercusión espiritual. Por ejemplo, en Génesis 14 y verso 14. Y aquí es donde quiero empezar a ministrar tu vida. Dice la Biblia que Abraham oyó que su pariente estaba prisionero. ¿Cómo estaba su pariente? Mire al que está a la par y dígale: cualquier prisionero que hay en tu casa, cualquier prisionero que hay en tu familia. Vamos, dilo fuerte conmigo: cualquiera que esté prisionero en tu familia, esta mañana, dile esta mañana, el Dios de los cielos te va a dar la estrategia para salir y liberarlo en el nombre de Jesús. Abraham dice que escuchó que su pariente estaba prisionero, y oiga lo que hizo Abraham: se armó, dice conmigo, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Verso 16: y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y la demás gente. Oiga lo que está pasando aquí. Lot y Abraham, que habían salido juntos, después de un tiempo, hermano, cuando los dos estaban prósperos y bendecidos, se separaron el uno del otro. Lot decidió irse a la llanura, que él vio, que dijo: esto está bueno para el ganado. Y Abraham dijo: si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, no te preocupes. Entonces Abraham se quedó
en la tierra que Dios había dado como promesa, y Lot se fue acercando a Sodoma. Pero la Biblia dice que la gente de Sodoma era pecadora contra Jehová, y eso lo llevó después a tener problemas. Y dice la Biblia que un día, hermano, ese lugar fue invadido y se llevaron cautivo a Lot, su familiar, con toda su gente, todos sus bienes, todos sus familiares se habían ido ahí. Pero cuando Abraham lo oyó, dice la Biblia que se armó. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios me ha dado armas espirituales. Y esas armas espirituales tienen un propósito. Esas armas son para usarlas en contra del reino de las tinieblas que se levanta contra nosotros. Por eso esta mañana, si hay alguien en tu casa que ha estado en cautiverio, no te vas a quedar sentado ni te vas a quedar quieto, sino que como hizo Abraham, te vas a armar esta mañana con armas de Dios para salir a liberarlos. Dice la Biblia que fue, los persiguió, los alcanzó y los liberó a todos y los trajo de regreso. Pero entonces, cuando ya venía de regreso, en el verso 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sade, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, oiga, aquí aparece una figura que no había aparecido antes. Melquisedec irrumpe en la escena. Y de repente, hermano, cuando Abraham venía de pelear una batalla, ¿cuántos han peleado batallas este año? A ver, levánteme esa mano bien alto. Él venía de pelear batallas. Había peleado una batalla por liberar a su sobrino y toda su casa. Y posiblemente tú has estado peleando batallas también por tu casa, peleando batallas por tu familia, peleando batallas por tus finanzas, peleando batallas por tu salud, peleando batallas por tu negocio, peleando batallas por tu ministerio. No sé cuántas batallas has estado peleando este año. Y a lo mejor cada batalla trajo cansancio, trajo pérdidas, trajo desgaste, trajo heridas, muchas cosas. Pero Abraham venía victorioso. Levante su mano derecha y diga conmigo: a estas alturas del año yo estoy victorioso. Vamos, alguien tiene que declarar esa palabra. Alguien tiene que tocarle el hombro a su hermano y decirle: a estas alturas del año estás en victoria. Y aunque usted diga: pero ¿cómo en victoria si estoy aquí en un tremendo proceso? Pero estás de pie, estás en la casa del Señor, Dios está contigo. No pudieron derrotarte, no pudieron vencerte. Y la Biblia dice que, hermano amado, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Abraham venía, no sé cómo venía. Imagínese cómo va usted o cómo viene usted a estas alturas del año. Quizá usted empezó en enero y dijo: no, este va a ser un año pero maravilloso. Y no sabía las batallas que iba a pelear, las luchas que iba a tener, los conflictos que iban a aparecer allá en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio. Conflictos, luchas, batallas. Y eso produjo un desgaste, un cansancio, posiblemente pérdidas, heridas, como le dije. Pero ¿sabe qué? Con todo y eso, Abraham venía de la batalla con la victoria en la mano. Y cuando venía de la batalla, le salió al encuentro Melquisedec, oiga, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Oiga, cuando él venía cansado, le aparece esta figura, Melquisedec, y saca dos cosas: saca pan y saca vino. Pero ese no era un pan natural ni un vino natural, porque esa era una figura. Oiga, era una figura en el antiguo pacto de la cena del Señor, que más adelante en este sacerdocio, según el orden de Melquisedec,
se iba a establecer como una ordenanza para la iglesia. Así que Abraham venía de la batalla y Melquisedec le sale con pan y vino, como quien dice: Abraham, fortalécete. Abraham, aquí te traigo este alimento espiritual para que recobre fuerza. Yo no sé para quién es esta mañana la palabra, pero Dios te trajo para sentarte a la mesa, porque algo Dios quiere hacer contigo en esta nueva temporada. No importa si viniste cansado, no importa si viniste esta mañana desgastado, no importa si has tenido pérdidas, no importa si has salido herido. Esta mañana Dios te va a dar un alimento espiritual para fortalecerte, para bendecirte, para que recobres el ánimo. Porque tienes promesas, porque Dios ha dado palabra para tu vida. Oiga, sacó pan y vino. Y oiga, ¿cuál era el objetivo de ese pan y del vino? Dice: y le bendijo. Esta mañana Dios te trajo para bendecirte. Esta mañana Dios te trajo para soltarte una palabra. Esta mañana Dios te trajo para decirte algo como lo que le dijeron a Abraham. Oiga, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, oiga, que entregó tus enemigos en tu mano. Levanta tu mano derecha con autoridad de Dios y diga: bendito sea el Dios Altísimo que me entregó los enemigos en mi mano. Aleluya. Las comidas espirituales vienen en momentos propicios. Después de una batalla hay cansancio. Por eso le dieron pan, vino y lo bendijeron. Mire que otra comida espiritual. Primera de Reyes 19:1. Dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, diga conmigo el peligro. Dígale al que está a la par: no te preocupes cuando veas el peligro. Dice que cuando vio el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó, oiga, y le dijo: levántate. ¿Y qué? Dile conmigo al que está a la par: come esta mañana. Oiga, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, oiga, con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Otra comida espiritual en un momento oportuno. Imagínese, hermano, Elías también había peleado una terrible batalla en el monte Carmelo. Había convocado a las potestades, no solamente al pueblo y al rey Acab, sino que ahí desafió potestades. Ahí desafió, hermano, a los Baales. Ahí desafió al infierno mismo que estaba gobernando en ese lugar. Y qué tremendo, hermano, que en ese monte él tuvo una tremenda victoria. Él ahí, hermano, degolló los profetas.
que estaban de alguna manera contaminando la nación. Y él, hermano, después de esa tremenda victoria, recibe una amenaza. Dice la Biblia que la mujer que verdaderamente gobernaba en aquel lugar, que era Jezabel, la esposa de Acab, se dio cuenta de lo que Elías había hecho. Y entonces le manda un dardo, le manda un mensaje, le manda una amenaza. Y le dice: así como tú degollaste a estos profetas, así yo te voy a degollar. Oiga, qué tremendo mensaje, qué tremendo dardo el que le mandaron. Y resulta que Elías en ese momento vio peligro, y al ver el peligro dijo: yo mejor me escapo por mi vida. Y se metió al desierto, porque hay desiertos donde Dios no te lleva, sino que tú te metes. Ay, ay, ay. Porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero Elías no lo llevó el Señor al desierto. Elías, huyendo de Jezabel, por miedo al peligro, se metió al desierto. Estando en el desierto, Elías se duerme bajo un enebro. Hizo de un enebro su cobertura. Y mire qué tremendo, porque estando ahí comenzó a desear morirse. Él sintió que había fallado. Él sintió que había decepcionado a Dios, porque dijo: Señor, no soy mejor que mis padres. Al verse en ese lugar dijo: ¿cómo es posible que ando huyendo de Jezabel? ¿Cómo es posible que yo me dejé amedrentar? ¿Cómo es posible que yo le tuve miedo si acabo de tener una victoria tremenda porque Dios está conmigo? No sé si a usted le ha pasado eso, que muchas veces usted tiene batallas tremendas y sale victorioso, pero después, por una media cosa, usted se siente vencido, como Elías. Una tremenda victoria y de repente se sentía derrotado, se sentía vencido, no quería vivir. Le dijo: quítame la vida. ¿Y sabe qué hizo Dios? No le quitó la vida, al contrario, sino que el Señor, oiga, viene y le manda una visitación. Y ese ángel, hermano, le lleva una comida espiritual. Le lleva una torta de pan cocida sobre las ascuas y una jarra con agua. Lo levanta, lo toca. Oiga, qué tremendo, que lo despierta un ángel, no un hombre. Y le dice: Elías, come. Lo que necesitas es comer de esta comida espiritual que te traje. Y dice que Elías comió y se volvió a dormir. Pero luego dice que el ángel volvió, lo vuelve a despertar, pero ahora le añade algo que te lo quiero soltar a ti esta mañana. Le dijo el ángel en la segunda vez: levántate y come, porque largo camino te resta. Ay, no, yo no sé si hay alguien que lo agarra aquí. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque Elías estaba deseando morirse, pero Dios le dice: ay, Elías, levántate, come, porque no será como tú piensas. Largo camino te resta. Hay cosas que hacer, hay reyes que ungir, hay profetas que levantar, hay cosas todavía que no has terminado. Mire a alguien que tenga cerca y dígale: come esta mañana la comida espiritual, porque largo camino te resta. Yo no sé cuántos esta mañana pudieron venir pensando: ay, Señor, ya estoy para el tigre, ya estoy viejito, ya estoy viejo, ya tengo los males de la vejez, ya no sirvo, ya siento que no tengo fuerza, yo siento que me queda poco. Pero Dios te está diciendo: come esta mañana, porque esta comida espiritual fortalece, esta comida espiritual te llena de fuerza, de ánimo, de vigor. Después de no sentir fuerzas y de sentir ganas de morirse, dice la Biblia que después de haber comido, oiga esto, hermano, dice el verso 8: se levantó,
comió y bebió. Pero eso no fue todo. Oiga, la comida que le dieron tuvo una implicación, una repercusión, no solo en su cuerpo, en su ánimo, en su alma, en su espíritu. Porque dice que con esa torta de pan, oiga, y esa jarra de agua, se fortaleció para caminar 40 días y 40 noches. No puede haber sido un pan natural. Porque ¿quién con un pedazo de pan se fortalece para 40 días y 40 noches? Pero es que ese pan no era un pan natural. Ese pan había salido de la boca de Jehová. Ese pan había venido de la mano del Señor. Era un pan espiritual. Era un agua espiritual para decirle: Elías, fortalécete, yo te voy a usar más todavía. Yo no sé, hay alguien esta mañana que dice: Padre, yo recibo tu palabra. Tú me vas a usar todavía más. Tú me vas a levantar para seguir adelante. Levante su dedo profético esta mañana. Señale con ese dedo profético a alguien y dígale: hoy se va todo desánimo. Vamos, dígale: hoy se va todo desánimo. Hoy se va todo desánimo. Hoy el Padre te fortalece. Vas a tomar fuerza. Vas a salir esta mañana de este lugar, no caminando, sino corriendo, con el propósito, con la tarea, con la misión que el Padre te da. Porque hoy vas a comer una comida espiritual. Largo camino te resta. Mire cómo es Dios. Elías deseando morirse, y Dios se lo lleva con vida. Como quien dice: Elías, hay peticiones que yo no respondo, y son las que hacemos cuando andamos con llanta pacha. Llévame, Señor, ya. Más vida te va a dar el Señor. Ay, Señor, ya no aguanto, mejor ya quiero irme a descansar ya, Señor. Y el Señor dice: no he terminado contigo, no he cumplido todavía mi propósito, no te toca todavía. Por eso, oiga, ¿sabe qué es lo que pasó? Que Jezabel le había mandado una amenaza. Oiga, Jezabel le había dado 24 horas de vida a Elías. No sé cuántas horas de vida te ha lanzado Jezabel. No sé cuántos días de vida te ha querido establecer Jezabel con un diagnóstico de enfermedad o con una amenaza de muerte. Pero quiero decirte una cosa, que Dios le dijo a Jezabel: cuidadito, porque te metiste con uno de los míos. Jezabel le dio 24 horas, pero Dios dijo: ¿sabes qué, Jezabel? Ni 24, ni 48, ni 36, ni 72. Yo me llevo a este Elías con vida. Yo lo levanto vivo para que no vea muerte. Ay, yo no sé, pero alguien tiene que decir: ese diagnóstico se cancela. Esa amenaza de muerte se cancela. Eso que te dijeron que te quedan años, meses o lo que sea, se cancela. Porque tú no vas a vivir lo que Jezabel dice, tú vas a vivir lo que el Padre ha dicho. Y yo vine esta mañana con un propósito de Dios para decirte: largo camino te resta. Largo camino te resta. Largo camino le queda a tu familia. Largo camino le queda a tu casa. Largo camino le queda a tu ministerio. Largo camino le queda a tu negocio. Vamos, alguien tiene que decir: cancelo ahora la amenaza de Jezabel. Cancelo ahora la amenaza de muerte, la amenaza de ruina, la amenaza de destrucción. Cancelo toda palabra de muerte que me tiraron y la cambio por palabra de vida. Elías necesitaba una comida espiritual que lo fortaleciera,
que lo levantara para seguir caminando. No tenía fuerzas humanas, pero cuando las fuerzas humanas te faltan, vienen las fuerzas espirituales para levantarte. Por eso de todo lo que sale de la boca de Jehová vivimos. Porque a veces el desánimo no te deja caminar, pero una palabra te saca de ahí. Mire qué tremendo esto. David, en Primera de Samuel capítulo 21, del versículo 1 en adelante, también fue alimentado y ministrado por una comida espiritual. Mire qué interesante. David se encontraba en una temporada difícil de su vida, perseguido por Saúl. Lo perseguía para quitarle la vida, porque Saúl había entrado en celo. Había entrado en una etapa donde veía a David como una amenaza y lo quería matar. Y nunca David hizo algo para que Saúl tuviera razón en perseguirlo. Siempre David le demostró a Saúl que él lo amaba y lo honraba y lo respetaba. Pero Saúl lo perseguía. Entonces dice que respondió, oiga, en esa persecución, en el verso 1 dice que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Le pregunta el sacerdote a David. Y David le responde al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Verso 3. Ahora pues, oiga, David le pregunta al sacerdote: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. ¿Qué quería David? Comida. Él sabía que tenía necesidad de comer. Pero oiga lo que pasa aquí. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común. Ay, Dios mío, no tengo pan común a la mano. Eso es impresionante. Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré, oiga, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Verso 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes serán santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y mire qué tremendo. Así el sacerdote le dio el pan sagrado. ¿Qué le dio? Porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora míreme acá. David llega donde está el sacerdote y él dice: aquí han de tener comida. Yo tengo hambre, necesito comer. Y le dice al sacerdote: ¿qué tienes en la mano o a la mano que darme? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote le dice algo tremendo: no tengo pan común. El pan común es el pan terrenal, el que usted y yo conocemos, el pan corriente, el que se usa para que todos coman. El sacerdote le dice: no tengo de ese pan, solo tengo pan sagrado. Ese pan sagrado es el pan de la proposición. El pan que se ponía sobre la mesa de la proposición en el lugar santo, en el tabernáculo. Y era un pan que se preparaba, se hacían 12 panes y se ponían 2 hileras, 6 y 6, y se ponían en la presencia de Dios. Y cuando el sacerdote entraba, solo él podía comer de ese pan ahí en el lugar, en la presencia de Dios. Nadie más podía comer ese pan, porque era un pan sagrado, el pan de la presencia. Ahora mire qué interesante. David
quería un pan que alimentara su cuerpo. Pero Dios dijo: te voy a dar un pan que alimente tu espíritu. Mire al que está a la par y dígale: yo no vine a buscar un pan común, vine a buscar un pan de la presencia. Ahora, eso tiene una tremenda implicación, porque eso significa entonces que hay un pan corriente. Y si hablamos del pan como la palabra del Señor, significa que hay un pan que no salió de la presencia. Es un pan común, pero hay un pan que sale de la presencia de Dios. Por eso me llamaba la atención algo tremendo, que ese pan de la proposición, el sacerdote cuando entraba tenía que comerlo ahí, porque el sacerdote ministraba al pueblo. Entonces, hermano, qué tremendo es cuando el sacerdote no come pan de la presencia, sino que come pan común que le va a ministrar al pueblo. Entonces, oiga, ese pan representa la provisión de Dios para su pueblo. Por eso 12 panes, porque 12 tribus eran, y era Dios diciendo: todo mi pueblo está provisto. Es la provisión para todos. Pero oiga, ese pan también decía no solamente que era la provisión, sino que era una provisión sobrenatural, porque era una provisión que venía de la presencia de Dios. Por eso David, mire qué lindo, hermano, porque David iba también huyendo, escapando, escondiéndose. Estaba en una batalla, pero ¿sabe qué? Él no le dieron pan común, le dieron pan de la presencia. Y esta mañana que tú viniste a esta casa ministerial, no te van a dar pan común, te van a dar pan de la presencia. No sé si usted está conmigo acá. Porque el pan común, el pan corriente, es el que todo mundo come. Es el que compras en la panadería, es el que compras en el supermercado. Pero el pan de la presencia es el que Dios te da para alimentar tu espíritu, para que tú salgas adelante, para que vivas. Diga conmigo: yo quiero el pan de la presencia. Primera de Samuel capítulo 10 y versículo 1. Mire este otro pasaje. Es que Dios es especial. Yo he logrado comprender, hermano, que Dios es propicio. Por eso es que Dios no nos da lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Porque a lo mejor usted dice: Señor, yo quisiera una carne asada este domingo. Y el Señor te dijo: no, te voy a dar pan espiritual. Y ahí después se come la carne asada. Tomando entonces Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, oiga, primera cosa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Verso 3. Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro, oiga, 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Verso 4. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes. Oiga qué tremendo: los que tomarás de mano de ellos. Verso 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad,
encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Mire qué tremendo. Saúl, sin saberlo, resulta que un día se le pierden unas asnas al papá y lo mandan a buscarlo. Vamos a buscar las asnas. Y buscando las asnas, Saúl dice: bueno, ¿y por qué no vamos donde está el vidente, el profeta Samuel? Y preguntaron: ¿dónde vive el profeta Samuel? Le dijeron: por allá. Pero él, con la intención de que el profeta le dijera dónde estaban las asnas. Note eso, por favor, porque a veces usted viene con una intención y se va con otra cosa. Ay, ay, ay. Saúl quería ir donde el vidente solo para que le dijera dónde estaban las asnas, mas él no sabía que Dios ya tenía un propósito diferente. Cuando llega donde el vidente, ya Dios le había hablado al vidente, al profeta Samuel le había dicho: mira, va a venir uno que se llama Saúl, a este me lo vas a ungir como rey sobre la nación. Oiga, sin saber nada, Saúl ya lo estaban esperando. Por eso hay cosas que tú haces pensando en una cosa, pero Dios ya tenía algo más grande pensado para ti. Tú viniste esta mañana pensando en una cosa, pero Dios tenía algo mejor para ti. Mira a tu vecino, dile: no sé cuál era tu intención esta mañana, pero Dios tenía algo mejor para ti. Saúl dijo: voy a ir a buscar las asnas, pero no eran las asnas. Oiga, el problema no eran las asnas, el asunto era que Dios tenía una cita con él en la casa del profeta, porque había que ungirlo, había que soltarle una palabra, había que establecerlo como el futuro rey de la nación. Entonces lo ungen, lo besan y le dicen: 3 cosas te van a pasar de aquí cuando salgas de aquí. ¡Ay, qué lindo, hermano! Yo no sé si usted las va a agarrar. 3 cosas te van a pasar, Saúl, cuando salgas de este lugar. Lo primero que te van a decir que el problema que tenías ya se resolvió, que las asnas perdidas ya las encontraron, que aquello que buscabas ya apareció. Yo no sé si usted me puede ayudar esta mañana a predicar la palabra, pero necesito que usted le diga a alguien: cuando salgas de aquí, te van a decir: el problema está resuelto. Oiga, el problema se resolvió. Le dijeron: cuando salgas de aquí, te vas a encontrar con unos que te van a decir que las asnas que se habían perdido ya se encontraron, así que ya no te preocupes por eso. Mire qué tremendo. Lo segundo, te vas a encontrar con unos que van para Betel. Esos andan llevando comida, andan cabritos, 3 cabritos, andan panes y andan vino, y esos te van a dar pan. Tómalo. Oiga, hermano, lo siguiente que te va a pasar, dice, es que te van a dar comida espiritual. Un pan que no es natural, un pan que te va a preparar para algo. Mire a alguien, dígale: te va a preparar para algo, porque ese pan estaba preparando a Saúl para recibir algo mayor todavía. Oiga, como que Dios lo llevaba en aumento. Primero, el problema está resuelto. Segundo, te van a dar pan. Pero lo tercero, te vas a encontrar con una compañía de profetas. Te vas a encontrar con gente llena del Espíritu Santo. Te vas a encontrar con gente que viene danzando, viene profetizando, viene adorando, viene cantando. Pero eso no es todo. Te vas a encontrar con ellos, pero vas a ser envuelto en esa atmósfera. Vas a terminar profetizando. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Yo no sé si hay alguien que esta mañana puede decir: yo quiero de eso.
ese pan estaba preparando a Saúl. Y le dijeron: cuando te encuentres con esa compañía de profetas, vas a ser metido en la atmósfera de ellos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vas a profetizar. Pero eso no es todo. Oiga, profetizar es el don. Profetizar es el don. Pero el don no cambia, no salva. Lo último que le dijo fue lo más lindo: y serás mudado en otro hombre. Porque el Espíritu de Dios iba a venir sobre Saúl, no solo para darle dones, sino para cambiarle la vida. Y yo vine a decirle a alguien esta mañana que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, no solo para usarte, sino también para cambiarte, para transformarte, para que seas mudado en otra persona. Pero eso no lo puedes lograr si no te dan del pan. Por eso me llamaba tanto la atención cuál es el propósito de las comidas espirituales. Y entonces llego al Evangelio de Juan, cuando Jesús dice: el que come mi carne y beba mi sangre, lo resucitaré en el día postrero. Oiga, el que no come mi carne no tendrá vida eterna. Y entonces, ¿qué efecto tiene esa comida espiritual en nosotros? Por eso me llama la atención. Qué impresionante cuando no hay en un ministerio cena del Señor, o no hay revelación de la cena del Señor. Porque Jesús está diciendo: tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Los judíos decían: pero ¿y cómo nos va a dar de su carne? Ellos no sabían que Jesús estaba en ese momento hablando de una transición de la Pascua a la cena del Señor, y que la Pascua era el Cordero, pero la cena del Señor era Cristo. Entonces les dice: oiga, mire qué tremendo. Y con esto quiero ir aterrizando. Entonces el Señor les dice: este pan, o este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Me llama la atención porque toda comida que usted y yo comamos, terrenalmente hablando, aunque comamos de eso, vamos a morir. ¿Sí o no? O dígame usted qué comida hay que le evite la muerte. Hasta ahorita la andan buscando, el elixir de la eterna juventud. Nada. Cualquier té, bebida, lo que le den, nada. Pero Jesús dice: miren, ¿saben qué? El que coma de este pan, Jesús está hablando de él, el que coma de este pan no va a morir. Entonces hay que comerlo. Por eso, hermano, mire, por eso el entendimiento que cuando venimos a la cena del Señor, no venimos a un acto de religiosidad, ni es una tradición, sino que usted y yo nos tenemos que sentar a la mesa con revelación de qué venimos a hacer. Vengo a ser alimentado con el pan que descendió del cielo. Mire, yo soy el pan vivo. Entonces ahora resulta que hay un pan vivo, y ese pan descendió del cielo. Y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y entonces luego explica y dice: el pan que yo les daré es mi carne. Ahí es donde impactó a los judíos. ¿Y cómo es posible que está hablando de eso? Por eso, oiga, esta revelación, si usted me acompaña ahí mismo, Juan 6, versículo 66. Mire qué terrible eso. 6. Esa revelación y esa enseñanza provocó apostasía, porque desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque Jesús les dijo que él era el pan y que tenían que comer su carne y beber su sangre, porque no entendieron que Jesús les estaba hablando de la cena del Señor en sustitución de la Pascua. Ellos no entendieron que Él les estaba hablando de que no era literalmente, no era un acto de canibalismo,
sino que les estaba hablando, oiga, el pan se convirtió en carne. Impresionante, hermano. Entonces el Señor les dice: la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces comienzan los judíos, se preguntan, ¿cómo nos va a dar esto? Y Jesús les dijo: de cierto, eso es doctrina. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire la implicación de esta comida. Mire, Abraham lo fortaleció después de una batalla. A Elías lo fortaleció después de una persecución. A David lo fortaleció cuando también era perseguido. A Saúl lo preparó para la llenura del Espíritu Santo. Pero este pan nos prepara para ser levantados en el día postrero. Wow. Y el verso 55 ahí dice algo que para usted y para mí tiene que ser relevante esta mañana. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sabe qué significa esto? Oiga, muchas veces Jesús usó la palabra verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas falsas. Yo le decía algo a mi esposa entre semana. ¿Por qué la Biblia y los discípulos y todos los versículos bíblicos tienen como objetivo establecer una cosa: que Jesús es el Cristo? ¿Por qué, hermano, tanto martillar que Jesús es el Cristo? La única razón por la que eso es así es porque antes de él se habían presentado muchos diciendo que ellos eran el Mesías esperado. Entonces Jesús aparece en escena y entonces dice: no, aquellos no eran, este es. Por eso ahora relaciónelo aquí: verdadero, verdadera comida. ¿A qué se refiere? Que aquella que comieron en el desierto vuestros padres no era la verdadera. Aquella era la sombra, aquella era la figura, aquello fue temporal, aquello solo les servía para un momento. Pero yo soy verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Mire, hermano, cuando usted entiende esto, significa entonces que para usted sentarse a esta mesa es más importante, más especial, más relevante que ir al mejor restaurante del mundo. Porque aquella es comida, pero no verdadera. Pero esta que usted va a comer ahora, la carne, oiga, la sangre del Señor, esa sí es verdadera comida y verdadera bebida. Significa que esta no solo repercute en su cuerpo natural, sino que sobre todo tiene una repercusión en su cuerpo espiritual. Produce todo lo que acabamos de ver. Produce la fuerza que recibió Elías. Produce la fuerza que recibió también David. Produce la fuerza, hermanos, que recibió Abraham. Produce el ánimo. Está bien todo eso. Pero además, el que come este pan y bebe de esta copa, en el postrer día también lo resucitarán. Ay, Señor, yo quiero que mis hermanos que me van a ayudar a repartir los elementos se preparen, por favor, esta mañana. Mire qué interesante: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece
y yo en Él. Oiga, entienda esto. Porque usted es lo que come. Y lo que usted come se vuelve uno con usted. Por eso, si usted come algo con azúcar, le hacen un examen y le encuentran glucosa. Come algo con grasa, le hacen un examen y le encuentran colesterol. Porque lo que usted come se va a su sistema. Entonces, si usted come la carne y bebe la sangre del Señor, si le hicieran un examen, si hubiera un examen de sangre, ahí saldría el ADN de Jesús. Por eso esta mañana usted y yo fuimos traídos por Dios a este lugar para bendecirnos como bendijo Melquisedec a Abraham, dándole pan y dándole vino. Hoy venimos para recibir de ese pan que sale de la boca de Dios. Señor, gracias te damos. Comience a prepararse para recibir ese pan y beber de esa copa. Ahí en su corazón, en su alma, en su intimidad con Dios, comience usted a decirle: Señor, gracias. No sé cómo vino esta mañana. Vino cansado, vino desgastado, vino sin recursos, ha peleado batalla por su familia, por su ministerio, lo que sea. Pues al recibir este pan, usted va a tener una repercusión en su alma, en su ánimo, en su espíritu. No sé cómo ha estado los últimos días. A lo mejor como un Elías bajo un enebro diciéndole: Señor, ya no aguanto. Señor, llévame. Pero el Señor a lo mejor esta mañana, en lugar de eso, te va a dar un pan que te fortalezca para seguir caminando 40 días y 40 noches. ¿Sabe qué? El número 40 habla de prueba. Por eso lo que le estaban diciendo a Elías: con este pan puedes pasar cualquier prueba. Con este pan puedes atravesar cualquier cosa y no te va a destruir. La vas a superar. Así que piense en este momento lo que usted necesita. Dios te preparó una mesa con una comida espiritual. Y para que tú le digas: Señor, esta mañana recibo lo que tienes para mí. Recibo ese alimento, recibo esa comida, recibo ese pan que descendió del cielo para fortalecer mi vida. No importa cómo te sientas. Esta mañana hay gente que está a punto de terminar el año y a lo mejor se siente cansada. Pero Dios te dice: levántate, come, largo camino te resta. Piensa por un segundo en ese pan. Es verdadera comida. Y piensa en esa copa, es verdadera bebida. Dile: gracias, papá, gracias. Aleluya. Prepare su corazón. Prepare su corazón. Espíritu Santo, gracias te damos esta mañana. Tú sabías, Señor, que más que necesitar un pan común, necesitábamos un pan de tu presencia. Más que necesitar un pan, Señor, que venga de un supermercado, necesitábamos un pan que venga de tu presencia, Señor. Una palabra que nos sustente, nos nutra, nos levante, Señor. Una palabra que nos dé ánimo para seguir adelante.
Una palabra que nos diga: levántate y come este pan esta mañana, bebe esta copa. Gracias, Señor. Hay gente esta mañana en este lugar que está recibiendo nuevas fuerzas. Dice la Biblia que los discípulos, después de la muerte del Señor, estaban desanimados, estaban devastados. Según ellos, todo se había terminado y sintieron que no había valido la pena tanto. Y se les aparece Jesús resucitado, pero ellos no le reconocían porque sus ojos estaban velados. Ellos comenzaron a hablar y a decir: nosotros esperábamos que este Jesús iba a ser el que nos restaurara. Y dice la Biblia, después de todo, que Jesús se fue con ellos, se sentó a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y dice que cuando comieron, le fueron abiertos los ojos y reconocieron que era Jesús. Esta mañana hay gente que se le van a abrir los ojos por esta comida espiritual. Vas a poder ver con claridad y vas a poder ver que no es como tú pensabas. No es que todo esté perdido. No es que ya no hay salida. No es que no valió la pena. Al contrario, Él te va a demostrar esta mañana, cuando abra tus ojos, que todo es como Él lo ha dicho y que el Señor está ahí contigo. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana bendícenos, bendícenos, bendícenos. Porque el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, fue levantado para bendecir. Oh Dios mío, Dios mío. Comienza a recibir, mi hermano, comience a recibir. Y dígale: Señor, voy a comer esta comida espiritual. Y con fe, yo creo, Señor, esta mañana, que al comerla, algo poderoso va a acontecer en mí. Porque es tu carne y es tu sangre. Oh Espíritu Santo, comienza a obrar en tu pueblo. Reciba, reciba, reciba. Ya todos tienen el pan y la copa. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo número 23. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo que Jesús había enseñado, estando los judíos en el lugar, diciendo que su cuerpo era esa carne que les iba a dar. Ellos no lo entendieron, pero más adelante la iglesia lo entendió. Hoy estamos aquí sabedores que al comer este pan que parece natural, tiene una implicación espiritual en nosotros. Gracias, Señor. Hoy reconozco, Señor, que tu palabra dice que al comer tu carne y beber tu sangre, no moriré, sino que tendré vida eterna. Gracias. Podemos comer del pan.
Señor, mientras comemos este pan, todo cansancio se va, todo desánimo se va. Señor, en el nombre de Jesús, estamos recibiendo este alimento espiritual, Señor, que nutre, Señor, todo nuestro ser. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Así también dice que tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos beber de la copa. Señor, te damos gracias esta mañana. Hemos comido y bebido una comida verdadera, una comida espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaramos, Señor, que el enfermo recibe sanidad. El desanimado recobra fuerzas espirituales. El triste se llena de gozo. El pobre es prosperado, Señor. Que todo ojo cerrado se abre en el nombre de Jesús. Que todo cojo anda en el nombre de Jesucristo. Padre, hoy declaramos, Señor, que este alimento espiritual tiene una repercusión poderosa en cada uno de nosotros. Levante sus manos, adore al Señor y diga esto con nosotros. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. aleluya. Si te tengo a ti, Lo tengo todo.